Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Gracias por aquellos que están conectados. Gracias, Señor. Gracias. Y hoy vamos a empezar declarando nuestra confesión de fe que siempre tomamos en Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y hoy vamos a iniciar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle honra al Señor, porque Él siempre actúa, Él siempre se manifiesta, Él siempre es poderoso, y no importa los inconvenientes que hemos tenido. Queríamos hoy empezar a transmitir a través de nuestro canal de YouTube, por razones que solo el Señor sabe y su perfecta voluntad no pudimos, tuvimos que cortar el enlace 2 veces, pero hoy vamos a transmitir por Facebook, para aquellas personas que se quieran conectar, si todavía no se han conectado, que se puedan conectar. Hoy vamos a empezar la palabra del Señor, y yo le he puesto a este tema nuestra mirada puesta en las bodas del Cordero. Como iglesia tenemos el entendimiento claro de que nuestra visión, nuestra meta, nuestro propósito es llegar a alcanzar una madurez espiritual, es llegar a tener la plenitud de Cristo, es llegar a lo que 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice, que es llegar a ser hombres perfectos, a tener esa conexión, a esa esencia, esa naturaleza, ese propósito, cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, los que quieren anotar, con la mirada puesta en las bodas del Cordero. Hoy en día, todos tienen puesta la mirada en muchas cosas. Tienen la mirada en el arrebatamiento, tienen puesta la mirada en la gran tribulación, tienen puesta la mirada en el anticristo. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar? Nuestra mirada, nuestro enfoque está en cuántos muertos hubieron hoy por la pandemia, cuántos fueron contaminados. Y en fin, una serie de situaciones en la cual Satanás nos ha desviado nuestra mirada para poder desviarnos del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, el día que nosotros decidimos venir a esta tierra, teníamos y sabíamos que teníamos que venir a recuperar nuestra semejanza. Lo que Adán entregó en el huerto del Edén, recuerde que nosotros entramos a un mundo de perdición, por lo tanto perdimos esa semejanza de Dios los que estaban aquí en la tierra. Entonces, Satanás lo que busca es desenfocarnos de ese propósito, llamar su atención, y nos olvidamos que nuestro único propósito, nuestro único reto es llegar a tener la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto para ser la esposa del Cordero. Ser esa esposa, ser esa novia que se está ataviando ahorita para tener un encuentro con su amado, para tener un encuentro con Jesucristo. Entonces, sabíamos de antemano que cuando salimos del lugar donde estábamos en la eternidad pasada, teníamos que venir a enfrentar guerras continuas, guerras cada día. Teníamos que venir a formar nuestro carácter. Eso usted inconscientemente lo sabe, pero su consciente no le permite ver eso, porque nuestro consciente está vedado, o hay una ceguera espiritual que no nos permite ver más allá donde Dios quiere llevarnos. Entonces, sabíamos que cuando veníamos a esta tierra teníamos que enfrentar guerras continuas, luchas continuas, lo que llamamos perforaciones en nuestro ser interior, perforaciones en nosotros mismos para tallarnos a la semejanza de Cristo, a la semejanza de Dios, que es su forma cuadrada. Para llegar a ser la esposa del Cordero y tener esa visión y esa meta, ¿dónde tenemos que llegar? Hay ciertos requisitos en los cuales tenemos que pasar. Y el primer examen que tenemos que pasar es irnos en el arrebatamiento. Ojo, irnos en el arrebatamiento. ¿Y quiénes se van en el arrebatamiento? Los vencedores.
aquellos que saben vencer. Y el domingo pasado estuve hablando de al que venciere en las 7 iglesias, al que venciere, se va a ir en el arrebatamiento. Entonces, el primer examen es irnos en el arrebatamiento. Pero en el arrebatamiento, ¿quiénes se van? En el arrebatamiento se va el cortejo y la novia. Se van todos, aquellos que lograron llegar a dar frutos al 30, aquellos que llegaron a dar fruto al 60 y aquellos que llegaron a dar fruto al 100 por 1. Entonces, nuestro primer examen es el irnos en el arrebatamiento y convertirnos en verdaderos vencedores. ¿Qué es un vencedor? Vencedor es aquel que, sabiendo la palabra de Dios, puede tener la experiencia y aplicarla. Es poder guerrear con lo que yo sé de la palabra del Señor y ponerla por obra. No solo conocimiento, sino ponerla por obra. Eso me hace un vencedor. Entonces, luego de que existe el arrebatamiento, viene lo que se llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo lo que hace es presentamos nuestras obras delante de Jesucristo. El tribunal de Cristo no es para juzgarnos ni para señalarnos. El tribunal de Cristo es para presentar nuestras obras, lo que hicimos aquí en la tierra, presentar lo que verdaderamente nuestro nivel de estatura que llegamos a hacer. Cómo edificamos en esta tierra sobre un fundamento que es la salvación. ¿Cómo construimos? Recuerde que hay diferentes formas de construir. Usted puede construir con piedras preciosas, oro y plata. Y también puede construir con heno, hojarasca y madera. Y eso está en el libro de Corintios para aquellos que nos escuchan por primera vez. Ya los que reciben discipulado con nosotros lo tienen claro. Entonces, esas obras que nosotros hicimos aquí en la tierra serán presentadas y serán pasadas por fuego. Y entonces la madera, el heno y la hojarasca, lógicamente se queman con el fuego. Pero las piedras preciosas, el oro y la plata, brilla más cuando son pasadas por el fuego. Y eso nos va a dar la posibilidad, cuando presentemos las obras, de ser la esposa del Cordero, si logramos construir con esos elementos que pasando por el fuego no se van a quemar. Entonces, nuestra mirada debe estar permanentemente en las bodas del Cordero, no en el arrebatamiento, no en el tribunal de Cristo, sino en el punto máximo de ser la esposa del Cordero. Ojo, y para llegar a ser la esposa del Cordero hay que pasar el arrebatamiento, hay que pasar el tribunal de Cristo y lógicamente llegar a la boda del Cordero. Entonces, no nos preocupemos qué va a pasar en la gran tribulación. Ojo, es bueno saber lo que va a pasar aquí en la tierra en la gran tribulación, pero usted y yo, en el nombre de Jesucristo y mi familia y su familia, no va a estar en este lugar para pasar estos días horribles que va a suceder aquí en la tierra, porque usted va a estar en otra área, en otro lado, presentando sus obras. Pero para llegar a tener esa estatura, para llegar a presentar obras que agradan a Dios, obras que no van a ser quemadas, existe un camino y alguien nos ayudará a cruzar ese camino. Y aquí es donde entra. ¿Quién es el camino? El camino se llama Jesucristo. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a recorrer ese camino? El maravilloso Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros para poder llevarnos sobre este camino. Entonces, Hebreo capítulo 7, verso 24 dice así. Y hoy sígame usted con la Biblia en su mano, en su celular, para ir de manera fluida. Hebreo 7, 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué lindo esto. Lo que me está diciendo aquí Hebreos es que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y la palabra inmutable es que no varía, no cambia. Él permanece siempre. Él siempre es el mismo, tiene la misma naturaleza. Él va a estar ahí presente. Él es inmutable. Él
Él permanece ahí, está permanente, y ese se llama Jesucristo. Y luego en el verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y aquí me llama la atención la palabra perpetuamente. Y la palabra perpetuamente en el griego es pantalés, que significa plenamente terminado. Escuche bien esto. Significa plenamente terminado. Significa entero. Significa hasta el final. Entonces Dios dice, hay un camino que tienen que recorrer. Y ese camino se llama Jesucristo, el cual perpetuamente a los que se acercan a Él, a los que venimos a Él, a los que anhelamos su presencia, Él nos da una producción terminada, por así decirlo. Él nos completa. Pero lógicamente Él es el deseo de Él, pero tenemos que por nuestras obras, nuestras acciones, tenemos que ser un producto terminado. Y ser un producto terminado, llegar hasta el final, eso nos convierte en la esposa del Cordero. Por eso nuestra mirada debe ser precisamente en eso, precisamente debe ser eso pues, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay alguien que intercede por ti desde el cielo y ese se llama Jesucristo. Él está ahí viéndote, Él está ahí esperándote que cada lucha que nosotros tengamos aquí en la tierra la podamos vencer, que cada circunstancia difícil la podamos enfrentar, que cada situación de enfermedad, de angustia, de pavor, podamos enfrentarla. Él está intercediendo, Él está ahí y está con nosotros aquí el Espíritu Santo que nos dice, vamos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que Él, por lo cual también puede salvar perpetuamente, no solo salvación, sino llevarnos a un producto terminado, llegar a tener la plenitud de Cristo, llegar a ser la esposa del Cordero. Entonces, no solo nos salvó del pecado, escuche bien esto, Él no solo nos salva del pecado, sino que nos libra o nos ayuda a vencer a los enemigos que tenemos dentro de nuestro corazón. En su corazón, en mi corazón, hay gigantes que hay que vencer. Por eso es que cuando usted es salvo y aún tiene problemas, es porque aún hay gigantes, porque todos hoy creemos que venir a Cristo los problemas se acaban, los problemas se terminan, pero estamos muy equivocados si nuestro pensamiento es ese, porque lo que vamos a empezar es un caminar con Cristo, pero los problemas siempre van a estar. Y aquí hay algo lindo que debemos entender. Él nos lleva a la meta final. Él nos lleva a ser un producto terminado. Y aquí es donde viene que no importa qué tan bajo hemos caído, no importa qué problema hemos hecho. Hay una sangre que Jesús derramó y que nos liberta del pecado. No hay nada que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. No hay nada que no pueda vencer la sangre de Jesucristo. Entonces, la salvación solo es el comienzo, pero Él dice que quiere salvar perpetuamente. Y perpetuamente Él nos quiere como producto terminado. Y la palabra producto terminado no es dar fruto al 30, no es dar fruto al 60. Producto terminado es dar fruto al 100%. Producto terminado. Entonces la salvación solo es el comienzo, solo es el inicio. Hay una estatura, hay un camino que recorrer. Hebreos capítulo 9, verso 11. Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que es, verso 15, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire qué lindo esto. Mire qué lindo esto. Me voy a quedar aquí para ir avanzando. Mire qué tremendo esto. Dice, en el antiguo pacto habían sacrificio de ovejas, de animales, y esa sangre limpiaba los pecados. ¿Cuánto más hoy en día la sangre de un santo, la sangre de alguien que se hizo hombre, vino a ser derramada aquí en la tierra para limpiarnos de nuestras transgresiones? Pero, y el verso 15, los que subrayan, para recibir una promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna que usted y yo andamos buscando? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Seguir con los problemas, con la angustia, con la desesperación en esta tierra? ¿O tener una vida plena, eterna en los brazos de Jesús? Y entonces hay una herencia eterna que nosotros no debemos desenfocarnos. Hay una herencia allá en los cielos. Hay una herencia eterna en la cual viviremos, como dice la palabra, eternamente. Por eso no se deje engañar por Satanás, no se deje dejar avergonzar por Satanás. Usted tenga la mirada en las bodas del Cordero. Ponga la mirada al final, ponga la mirada en las metas, porque para llegar a ese cumplimiento, a esa meta, a ese final, lógicamente habrá un camino que cruzar, habrá un largo camino, un trayecto que caminar, pero no está solo. El Espíritu Santo lo lleva de la mano, el Espíritu Santo lo lleva de la mano, y es ahí donde el Jesucristo dice que se convierte en nuestro intercesor. Y entonces Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escuche bien, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde lo que hemos venido aprendiendo en todos estos días. Existen 3 lugares en un recorrido, uno que se llama atrio, otro que se llama lugar santo y otro que se llama lugar santísimo. Dentro de los atrios damos frutos al 30%, en el lugar santo damos frutos al 60%, pero en el lugar santísimo damos frutos al 100%. Y cuando damos fruto al 100% es cuando estamos en el lugar santísimo, y solo los que llegan a la estatura del varón perfecto, al lugar santísimo, entonces se convierte en la esposa del Cordero. Entonces, amada iglesia, su visión, su meta debe ser llegar a ser la esposa del Cordero. No solo conformarse con irse en el arrebatamiento. Es para nosotros hoy que tenemos esta revelación, este apocalipsis que vamos a empezar a hablar lógicamente en los discipulados de esa palabra, que tenemos esa revelación para este tiempo. El irnos, el ser arrebatado debe quedarnos corto. Y esto no lo digo por orgullo, de soberbia o vanagloria, no, porque hay un conocimiento pleno en el cual Dios nos ha abierto los ojos, que aparte del arrebatamiento hay galardones allá en el cielo. Por eso si ustedes leen Apocalipsis capítulo 2, verso 3, dice al que venciere, pero cuando llega la Odisea, dice al que venciere en la iglesia la Odisea, le daré que se siente conmigo en el trono. A los otros no les dice que se sienten con ellos en el trono. ¿Por qué? Porque solo es hasta llegar a una estatura del varón perfecto. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, hay una sangre que nos permitió llegar hasta ese lugar. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Dónde está? Hemos visto que en el tabernáculo de Moisés, para traspasar del lugar santo al lugar santísimo, está lo que se llama un velo. O es un velo, no es una puerta. A esa puerta se le llama velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Y me encanta cuando dice sincero, en plena certidumbre de la fe. Hay 3 tipos de fe. Fe natural, que es la fe que incluso los que no creen en Cristo, ellos tienen una fe en que van a ser prósperos, en que el negocio les va a salir. Y ustedes se han fijado
personas que verdaderamente tienen una fe y no conocen de Cristo. Bueno, esa es una fe natural. Esa es una fe dada natural. Existe una fe ganada por don, que es cuando ya tenemos la salvación, cuando ya aceptamos a Cristo. Y existe otra fe que es dada por los frutos. Y eso está en la palabra del Señor, que lógicamente es esa fe que vamos alcanzando porque vamos desarrollando en nuestro ser interior esa experiencia con la palabra del Señor y nos aferramos a que verdaderamente existe un producto terminado, el cual yo tengo que serlo, ser completado, llegar a ser la esposa del Cordero. Por eso es que no se puede usted desenfocar hoy en día de estar pendiente de que su visión, de que su tiempo, de que su atracción sea manejado por la agenda de Satanás, sea manejada por la pandemia, sea manejado por la enfermedad, sea manejado por los problemas, las tribulaciones que pasamos en esta vida. Su enfoque, su mirada debe estar basada o debe estar puesta en ser la esposa del Cordero, en ser un producto terminado, en ser completados. Entonces, Jesucristo nos abrió un camino hasta llegar al lugar santísimo atrás del velo. ¿Cuál es el camino para llegar al lugar santísimo? ¿Cuál es ese camino? El camino para llegar a ser la esposa del Cordero. Y ese es el camino que son pasos que tenemos que dar basados en experiencia. Son los procesos que tenemos que pasar para llegar a recuperar la semejanza del Padre en nuestra vida. Es ese camino crucificado, es ese camino largo, es ese camino angosto, pero que ciertamente no estamos solos. Ese es el camino para llegar a ser la esposa del Cordero. Y mire qué tremendo, este camino no es una rutina, no tiene que ser un fanatismo, tampoco es, este camino tampoco es congregarnos los domingos. Bueno, hoy desde casa, congregarnos los domingos, congregarnos los miércoles y convertirnos simplemente en ser oyentes de la palabra, pero no ponemos en práctica la palabra del Señor. Entonces, eso no nos lleva a ese camino, porque usted puede estar sentado ahí donde está o puede estar en la posición en la que desea estar, que algunas correctas y otras incorrectas, pero igual está escuchando la palabra. No solo es escucharla, sino ser hacedor de la palabra. Es tener una experiencia, es vivir la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces hay un camino que tenemos que recorrer por la sangre que Él derramó. Y los que hemos estudiado tabernáculo de Moisés podemos darnos cuenta que hay sangre en el atrio, sangre en el lugar santo y sangre en el lugar santísimo. Es el camino que nos lleva a la plenitud de Cristo. Entonces, para que haya sangre es porque existe un sacrificio. O sea, díganme, donde hay sangre, tiene que haber un sacrificio. Y David lo miró claro. David lo entendió. En el Salmo 68, 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Mire, David, porque el Espíritu Santo en ese momento no estaba como lo tenemos hoy, pero David llegó a un entendimiento que dice: yo miro el camino, yo sé cuál es el camino, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Y cuando David miró este camino, a lo que se refiere el santuario es al tabernáculo de Moisés. Él miró ese camino, y ese camino que es el tabernáculo de Moisés es la misma estatura del varón perfecto que Hebreos lo dijo, de un amplio tabernáculo no construido por mano de hombre, sino construido por Dios. El tabernáculo es la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y mire esto, en el tabernáculo habían 7 muebles, 7 muebles. Eran 7 niveles de experiencia que un cristiano tiene que pasar para ser terminado, para ser completado. Son 7 muebles en las cuales tenemos que pasar por esos muebles. Y esos muebles, la forma en la que están colocados, están en forma de cruz. Entonces,
Eso me da a entender que mi camino es un camino de cruz. Es un camino de entrega, es un camino de someter mi voluntad, es un camino crucificado, pero no para sufrimiento, porque aquí es donde Satanás nos engaña, sino es un camino de muerte para resurrección en una vida victoriosa, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Entonces, las 7 iglesias en Apocalipsis y los estudios sobre los 7 muebles del tabernáculo mosaico presentan lecciones paralelas para nuestro crecimiento espiritual hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, cuando se refiere a las 7 iglesias, paralelamente se está refiriendo a los 7 muebles del tabernáculo de Moisés. Por eso es que cada mueble va relacionado con un nombre de iglesia. Cada mueble está relacionado a un mueble. Por eso es que Dios le dijo a las iglesias en el mensaje a las 7 iglesias, que lo prediqué el domingo pasado: al que venciere, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Le dijo a la iglesia de Éfeso. Luego a la iglesia de Esmirna le dijo que soportara las pruebas y tribulaciones. Luego a la iglesia de Pérgamo, luego a la iglesia de Tiatira, luego a la iglesia de Sardis, luego a la iglesia de la Filadelfia, luego a la iglesia de la Odisea. Entonces, a cada uno de ellos les dio un nivel, un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que pudiera ser completado, para que pudiera ser un producto terminado. Entonces, los 7 muebles representan las experiencias espirituales en nuestro crecimiento con Cristo. ¿Y cuál es la forma de caer o de llegar a esos muebles? Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24, verso 16, dice: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los limpios caerán en el mal. 7 veces cae el justo. ¿Qué significa caer? La palabra caer no es pecado, porque hoy se nos ha enseñado o tal vez comprendemos la palabra caer como pecado. No. Lo que Dios dice ahí es: 7 veces cae el justo. Caer es descender, caer es morir ante cada mueble. O sea, es caer rendido ante ese crecimiento espiritual. Entonces dice: 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Lo que el Señor dice es que yo quiero que en este crecimiento espiritual tú empieces a caer de rodillas sobre cada mueble, hacerlo nuestro, tener esa experiencia para luego levantarnos y pasar al siguiente nivel, al siguiente mueble. Ahí volvemos a caer y luego nos levanta para llegar hasta nuestro objetivo final, que es llegar al asiento de misericordia, el 7º mueble, y convertirnos en la esposa del Cordero. Su visión, su meta, su objetivo, iglesia. Hoy le hablo a la iglesia, hoy le quiero hablar a la esposa del Cordero, hoy le quiero hablar a esa gente que necesita verdaderamente o que quiere tener un crecimiento espiritual. Iglesia, la meta es llegar a ser la esposa del Cordero. Usted no puede conformarse con ser cortejo. Usted no puede ser con que ser el que va a llevar los anillos, con que va a ser el fotógrafo, con que va a estar repartiendo la comida. No, usted tiene que tener esas vestiduras de lino fino, brillante y resplandeciente, que eso solo le da a llegar a tener la plenitud de un producto terminado. Pero para eso hay un camino. Y entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y rapidito lo explico. Altar de bronce. El altar de bronce se ponía la leña, descendía el fuego y la ofrenda era atada a los 4 cuernos, descendía el fuego de Dios y se convertía en ceniza. Esa es la experiencia que nosotros debemos tener, es convertirnos en una ofrenda para el Señor. Y esto no voy a entrar aquí en detalle porque lo hemos hablado, porque quiero llegar verdaderamente a que en cada mueble vamos a tener un nivel de oposición grande. Por eso es que lo que usted está pasando es producto de que usted está creciendo y el enemigo no va a querer. Y hoy quiero enseñarles de parte del Señor que el Espíritu Santo nos enseñe cuál es la estatura de Lucifer, que se va a oponer a que usted llegue a ser un producto terminado, que se va a oponer a llegar a la plenitud de Cristo, que se va a oponer a que usted esté en la boda del Cordero como la esposa. Porque usted puede estar en la boda del Cordero, pero no como la esposa.
usted puede estar como el que jala las cosas. Entonces, dice que descendía fuego y ese fuego tiene que ser permanente. Una vez que el fuego descendía en el altar de bronce, ese es el camino. Dice que tenía que estar manteniéndose vivo. El fuego no podía apagarse. Por eso es que las experiencias que hoy necesitamos tener tienen que ser a diario. Yo no comprendo que un cristiano me venga a decir, ay, es que mire hermano, cuando yo conocí a Cristo, yo sentí una presencia, yo tenía una experiencia linda y tal vez fue hace 10 años, tal vez fue 5 años. Y si yo le pregunto, ¿cuál es tu última experiencia? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque el fuego no está encendido, porque el fuego se ha apagado, porque el fuego lo dejamos apagar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, hijo, aviva el fuego que está dentro de ti. El fuego debe permanecer encendido. Si usted se fija, cuando usted enciende una fogata y mira el fuego no permanece estático. El fuego se está moviendo, el fuego tiende para arriba, el fuego tiende a ascender, no a descender. Entonces, ese es el primer camino, convertirnos en una ofrenda. Luego vamos al lavacro, al altar de bronce, y en el altar de bronce encontramos el bautismo de las aguas. Y las aguas representan la muerte y la resurrección. ¿Qué debemos morir? Debemos morir a nuestras actitudes, a nuestras malas palabras, a nuestros malos pensamientos, aquel rechazo que tenemos por la palabra, aquel rechazo que Satanás nos mete. Hay que recibir culto. ¿Y para qué? Hay un rechazo a recibir la palabra, hay un rechazo a orar, hay un rechazo a estar en una intimidad con Dios. Entonces nos lava. Luego vamos, siguiente camino es el altar de oro. Estoy resumiendo algo que ustedes ya saben, pero que esto me sirve para aquellos que nos sintonizan por primera vez o que están aprendiendo este caminar. Luego tenemos el altar de oro. Y en el altar de oro aquí es donde se une el nombre de Jesucristo con el Espíritu Santo. Es una intercesión, es un clamor, es un gemido, es un nivel de oración en la cual mi espíritu, porque he sido lavado con las aguas de su nombre, que he sido limpiado allá atrás en el lavacro, cuando he sido purificado, entonces mi espíritu se une al Espíritu de Dios y empiezo a clamar lo que el Espíritu de Dios quiere que clame. No lo que yo quiero. Entonces empiezo a someterme, empiezo a navegar, empiezo a andar ya a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Y ese es un mueble en el cual tenemos que caer de rodillas. Porque muchas veces nosotros entramos a un nivel de oración, pero entramos solo para pedir. Pero no entramos para interceder por lo que Dios quiere en nosotros, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Luego tenemos el candelero de oro. El candelero de oro es su palabra, es la revelación que hay, es ese verdadero tesoro que hay atrás de cada principio. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, porque es la palabra del Señor que nos alumbra, que nos guía, es la que nos va a alumbrar toda tiniebla que aún hay en nuestro corazón, es la que nos va a alumbrar y nos va a sacar toda aquella oscuridad que todavía que existe en nuestro corazón, porque hay gigantes todavía metidos en nuestro ser interior. Luego tenemos lo que es la mesa de los panes. Y la mesa de los panes, estoy resumiendo el camino. Y en la mesa de los panes que hay 2 grupos de panes de 6 cada uno. 6 más 6, 12, que representan las 12 nombres gubernamentales de Jesucristo. Y eso lo pueden ver en Éxodo 34, donde dice Jehová tardo para la ira, Jehová misericordioso, Jehová Señor nuestro, Jehová, Jehová, Jehová. Son los 12 nombres gubernamentales. Entonces, cuando estemos pasando tribulación, cuando estemos pasando angustia, comamos ese pan. Esa es la experiencia, comamos del pan. No le echemos la culpa a las circunstancias, no le echemos la culpa a las personas. Simple y sencillamente, agarre del pan y cómeselo. Porque entonces usted se va a dar cuenta que usted está comiendo pan de vida y usted está cayendo como un justo ante un mueble diciendo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y luego llegamos al arca del pacto y al asiento de misericordia, que ya en el lugar santísimo, es atrás del velo, es donde Jesucristo dijo, pagó por nosotros, entró, nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo por la sangre que Él derramó. Tenemos el arca del pacto, que es la soberanía de Cristo sobre nosotros. Aquí es donde está, es la unión total de mi voluntad a la voluntad de Dios.
Es cuando yo me someto a los juicios justos de Dios, que no me va a juzgar por lo que yo hice, sino que ahí va a estar la sangre que Jesús derramó. Entonces el Padre eterno, el Padre misericordioso, el Padre de amor, no va a ver mi pecado, sino lo que va a ver es la sangre de su Hijo que nos envuelve y nos limpia. Ese es el camino que tenemos que llegar. Ese es el camino. Entonces, hoy sí empiezo a predicar. Hoy empiezo a predicar lo que hoy quiero enseñarles. Cada paso que usted va a dar en este camino de cruzar toda esta estatura, ese camino de cruz, habrá una oposición. Habrá algo que se va a oponer. Lo vivimos hoy, empezando la transmisión. Íbamos a transmitir por YouTube. Se trababa la máquina, el internet no funcionaba y una serie de condiciones, oposición. Y entonces en esas oposiciones es cuando Dios nos hace ver nuestro verdadero carácter. Satanás va a impedir por sobre todas las cosas que usted llegue a la plenitud, que usted se convierta en esposa. ¿Sabe por qué? Porque cuando después de las bodas del Cordero, el siguiente paso que viene o que va a pasar o que va a suceder es el siguiente. Jesucristo viene con su esposa, no con el cortejo. Viene con su esposa a poner orden aquí en la tierra, a vencer al anticristo, a vencer al diablo, a vencer a la serpiente, a vencer al dragón, a vencer a Satanás. Entonces él ahorita no quiere que usted se convierta en alguien que lo va a vencer como esposa. Entonces, usted en este momento tiene que convertirse en un vencedor. Cada paso que demos en este caminar habrá una oposición grande, iglesia. Habrá un enfrentamiento, un confrontamiento grande, grande. Entonces, cuando nosotros decidimos emprender este viaje, cuando yo decido poner mis ojos, mi visión o mi meta en llegar a ser la esposa del Cordero, siempre habrá algo que tenemos que vencer. No hay victoria sin guerra y no hay guerra sin que haya sacrificios. Y usted grábese esto. O sea, usted quiere verdaderamente ser esa amada y ver el rostro de Jesucristo. Porque hoy en día estamos confundidos y creemos que todos los que se van en el arrebatamiento van a ver a Cristo. Puede ser que lo miren de lejos, pero el que va a tener intimidad con Jesucristo solo va a ser la esposa. A él se va a velar. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y la santidad dónde está? La santidad está en el lugar santísimo. Es en la plenitud. Es cuando llegamos a tener un crecimiento espiritual y empecemos y tuvimos que dar fruto al 100%. Ahí se va a velar Él. Ahí se va a desvelar, se va a quitar y su velo y lo vamos a poder mirar. Entonces, mire qué tremendo esto. Satanás no quiere que lleguemos a ser plenos. Porque él sabe, él conoce toda la historia, él conoce la Biblia, él conoce toda la palabra, él conoce todos los planes porque se lo fue dado a Madre Maldad. Y entonces él conoce a la perfección todo lo que va a pasar. Entonces, cada paso que usted quiera dar, Satanás se va a oponer. Y va a utilizar a su hermano, va a utilizar a su esposo, va a utilizar a su hijo, va a utilizar a su jefe, va a utilizar a su mejor amigo, va a utilizar a quien sea que no esté en los caminos de Dios o que se convierta en un instrumento de Satanás para hacerle la guerra imposible. Y aquí es donde vamos hoy a aprender. Aquí es donde vamos a convertirnos en verdaderos vencedores, porque mi meta, mi visión, mis objetivos, mis ojos están puestos en la boda del Cordero. Y nadie puede apagar, nadie puede acabarme esa visión. El adversario que se llama Lucifer, ¿cómo era llamado antes? Era un ángel de luz, por eso era Luzbel. Y a este adversario
se le conoce en esta tierra por 4 nombres. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos da los 4 nombres con los cuales se llama Lucifer. Por eso es que usted, hermano que me escucha, hay veces que lo escucha mencionar como Satanás, como diablo, como serpiente, como dragón. Cuando un lado le dicen dragón, con otro lado le dicen serpiente, es el mismo. Es el mismo, pero en una parte de la estatura. Él completo se llama Lucifer y a él se le dieron 4 nombres. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera, subraye, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cada paso que demos, o bien nos va a salir Satanás, o bien nos va a salir diablo, o nos va a salir serpiente, o nos va a salir dragón. Porque cada uno de ellos tiene una función, que es lo que hoy vamos a ver. Se los he mencionado de manera efímera en otras veces, pero hoy quiero por lo menos centrarme un poquito en cada uno de ellos para que se dé cuenta que la oposición en la cual usted está viviendo en este momento es producto de que usted sea dispuesto a crecer espiritualmente, a tener un crecimiento para llegar a ser un producto terminado, para convertirse en la amada de Jesucristo. Entonces, por eso es que usted viene a Cristo, usted conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero siguen los problemas, sigue la angustia, sigue la enfermedad, sigue la escasez financiera, sigue muchas cosas. ¿Por qué? Porque del primer round Satanás nos tiene quietos. Entonces, en este camino que vamos a recorrer es de confiar, creer en la palabra del Señor. Es desarrollar esa fe como esposa del Cordero. Es desarrollar esa fe. Porque habrán batallas mentales fuertes, amada iglesia. Nos sentiremos presos, perseguidos, enfermedades, que perdemos nuestro matrimonio, que perdemos nuestros hijos, que perdemos las empresas. Habrá tanta guerra que usted tiene que aferrarse a la palabra del Señor. Usted tiene que creer en la palabra del Señor. Usted no puede ser vencido de primeras. Usted tiene que ser un vencedor en cada circunstancia, en cada situación. Usted tiene que ser un giborín, un guerrero que va a cumplir lo que usted decidió venir a ¿por qué decidió venir a esta tierra? Convertirse en un ganador, en un vencedor. ¿Qué fue lo primero que le sucedió a la iglesia cuando fue derramado el Espíritu Santo allá en Pentecostés? ¿Qué fue lo que sucedió? Vino una tremenda persecución por el Imperio Romano. Incluso 11 de los 12 apóstoles murieron martirizados, apedreados, colgados de pies a cabeza, perseguidos. Incluso Juan, dice que las historias, esto no lo dice la Biblia, la historia cuenta que a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y después de ahí lo mandaron a la isla de Patmos, en la cual Dios lo mandaron en exilio a esa isla, y en la cual Dios, estando ahí, le dio el libro más grande, por así decirlo, de la revelación con la que hoy podemos contar lo que ha de venir para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo actúa este oponente? Y hoy voy a ver si voy a ver si termino los 4, porque solo quiero darles el principio básico. Satanás. ¿Cómo opera Satanás? Satanás se le conoce como el oponente, el adversario. Esto es tremendo. Satanás es oponente, significa oponente, archienemigo del bien, adversario,
atacador, acusante, que resiste y que se opone. Eso es Satanás. O sea, cuando usted va a emprender algo, va a ver que se opone a algo, se opone, aún su misma familia. Cuando usted decide, voy a buscar de Cristo, va a empezar su familia a criticarlo. ¿Sos un fanático? ¿Te convertiste en aleluya? Y entonces y usted no va a entender en ese momento, pero es Satanás oponiéndose a que usted avance, a que usted crezca. Satanás se opone contra la verdad de Dios. Satanás se opone a que empecemos a recorrer este camino. Satanás se opone a que caigamos de rodillas en cada mueble, que caigamos como un justo ante ese mueble, como ofrenda de Dios. Que no se haga mi voluntad sino la de Él. Entonces Satanás se opone al arrepentimiento, a la entrega, a la rendición, se opone a la humillación, se opone al camino de crucifixión. Se opone a todo ese camino que nos va a llevar a ser la esposa del Cordero. Se opone a todo eso. Por lo tanto, Él se opone a la experiencia que tengamos en el altar de bronce. Ahí se opone, en donde entramos en el poder de la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Él se va a oponer. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. El enemigo se opone para sacarnos de ese camino de verdad. Quiere regresarnos donde estábamos. Y tenemos varios ejemplos. Satanás se opuso a David con un espíritu de orgullo. Satanás se opuso a Job a través de los sufrimientos. Y eso lo puede ver en Job capítulo 1, verso 6, 12, se lo relato. Cuando Satanás llegó al cielo, miró al Padre, le dijo, y Dios le dijo, ¿has visto a mi hijo Job cómo es? Sí, porque entonces dice, Satanás estaba ahí porque todo tiene. Entonces Satanás empezó a meterse en una oposición para sacarlo a Job y le mandó tremendas enfermedades. Y todo con el permiso de Dios. Pero Job supo vencer esas enfermedades. Por eso, amado, si usted está pasando un momento difícil de enfermedad, vénzalo en el ámbito espiritual y mirará la gloria del Señor. Satanás se opuso al arrepentimiento de Josué. Satanás se opuso a la alabanza de Jesús. Satanás se opuso al camino crucificado en Pedro. Cuando Jesús le estaba contando a sus discípulos y les dijo, miren, es necesario que yo parezca, es necesario que yo muera. Y Pedro le dijo, ¿cómo te va a pasar eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú no vas a hacer oposición al camino crucificado que yo voy a dar, porque es para gloria, es para salvar, es para redimir a toda una población. Satanás se opuso al arrepentimiento de Judas. Satanás se opuso a la entrega total, a la consagración, a la separación de Ananías y Zafira. Él se va a oponer a todo aquello que te va a llevar una bendición. Dice que Ananías y Zafira vendieron todo lo que tenía, pero Satanás metió en su corazón y entonces lo que Ananías y Zafira tenía que llevarle a los apóstoles no se lo llevó, sino que le llevó una parte y ellos, y Zafira y Ananías, se quedaron con otra, porque Satanás se había opuesto y entonces eso impedía que verdaderamente tuvieran un crecimiento. La naturaleza de Satanás miente, engaña, destruye, tienta, se aprovecha, se transforma, golpea, bofetea, ata, amarra y zarandea. Yo no sé si usted ha sido bofeteado, yo no sé si usted ha sido zarandeado, yo no sé si usted ha sido golpeado, yo no sé si se han aprovechado de usted. Sabe, amado hermano, yo quiero decirle, no es fulanito, no es mengano, no es perencejo. Se llama Satanás actuando en contra de su vida, en contra de su crecimiento espiritual, en contra de su meta. Es el que se va a oponer a que usted llegue a una plenitud. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Estaban en la última cena. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró con él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas había andado con Jesús por 3 años y medio.
Y Judas sabía la palabra. Judas sabía lo que iba a pasar. Pero como Satanás entró en él, se opuso al arrepentimiento. Tal vez Judas lo pensó y dijo: yo tengo este plan para hacer esto. Y en el momento que iba a hacerlo, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero como Satanás estaba dentro, no le permitió. Luego tenemos diablo, acusador. Y este viene a recordarnos cosas, acusarnos siendo cristianos. Este se llama acusador. Exhibir como espectáculo, traductor, difamador, calumniador. ¿Sabe cómo actúa el diablo acá? Él te viene a acusar con las cosas que hicimos en el pasado. Él nos viene a recordar aquellos errores garrafales que hicimos. Y entonces viene y te dice: ¿cómo es posible que estés predicando con lo que hiciste? ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que la gente te escucha? ¿Crees que esto? ¿Por qué? Porque el diablo, viene a acusarte con los recuerdos del pasado, con las experiencias que estuviste anteriormente, porque él no quiere que la iglesia crezca, él no quiere que la iglesia llegue a la plenitud, no quiere que seamos un producto terminado. ¿Sabes por qué? Él viene a acusarte, él viene a atormentarte, él viene a culparte, pero hay algo muy importante. Las acusaciones del diablo traen condenación y desesperanza. Pero hay algo que debemos tener claro. Hay algo que debemos tener claro. Que la palabra de Dios dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, iglesia, levántate. No permitas que que el diablo te acuse. No permitas que el diablo venga a ponerte pensamientos del pasado para evitar que llegues a una plenitud. ¿Cómo se llama lo que hoy te estoy predicando? Los que pusieron nombre. Es poner la mirada en la boda del Cordero. Él no va a querer. Entonces él va a agarrar todos los recursos posibles, traerlos del pasado, ponértelos en tu mente, bajan a tu corazón y te mueres espiritualmente. Él es un opositor. Cada día vas a tener batallas, luchas, enfrentamientos. Por eso Pablo decía: ay, una gloria puedo darles, es que mueran cada día como yo lo hago. Es caer de rodillas en cada mueble. Es repasar el mueble, todo el tabernáculo todos los días. La oposición es segura, pero nosotros estemos fundamentados en la roca que se llama Jesucristo. Hay un mundo que está dentro de nosotros acusándonos, pero si estamos creciendo en la estatura, podemos derribarlo, iglesia, podemos derribarlo. Satanás va a acusarte. No permitas que él te acuse. No permitas que te diga: tú eres un mal padre. No permitas que te diga: tú fuiste un mal esposo. No permitas que te diga: tú eres un mal hombre. No permitas eso, porque hoy, si Cristo está en ti, él va a revelar a la luz de la palabra qué tinieblas hay dentro para sacarlas fuera y seguir avanzando en el camino de crucifixión para llegar a la estatura del varón perfecto. No te desanimes, no te desanimes. Satanás va a traer enfermedad. Satanás va a traer oponencia en cualquier cosa. El diablo va a traer acusación. Pero hay algo que está en ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No permitas, no te desenfoques. No permitas que nada te desenfoque. No pierdas nunca la intimidad con Cristo. No permitas nunca que nadie te aparte de Él. No permitas nunca que alguien te separe de la oración, de la palabra, de congregarte. No permitas que nada ni nadie pueda apartarte de Él. ¿Sabes por qué? Porque esa es una lucha constante que vamos a tener. Por eso es que todos los días convirtámonos en una ofrenda agradable a Dios. Luego viene la serpiente. Ya te hablé de Satanás. Hablamos del diablo. Hoy la serpiente. Y la serpiente, mira, la serpiente sisea, susurrar un hechizo, pronosticar, adivinar, y tiene un encantamiento.
presagio, aprender por experiencia, y aquí es, me encanta esta. Observar diligentemente. La serpiente tiene una visión aguda, iglesia. Mira que vamos escalando. La serpiente te observa y tiene una visión de saber dónde es tu punto débil. Ejemplo, la serpiente sabía cuál era el punto débil de Adán. Por lo tanto, atacó a la mujer, porque Adán nunca le enseñó a acercar, nunca aplicó el sacerdocio a su mujer. Entonces la serpiente sabía, tenía esa visión aguda y fue a atacar a la mujer. Él mira nuestra imperfección y ataca esa área con un encantamiento y utiliza esa visión aguda para que nos descuidemos y exista orgullo. Mira qué tremendo. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro. Y te voy a poner un ejemplo como pastor. Mira cómo viene el encantamiento de la serpiente a un pastor. Mira tú que te esfuerzas tanto, que estudias tanto, que te desvelas, que oras, y estos ingratos, la iglesia ni le interesa, ni crece espiritualmente, hace lo mismo siempre. ¿Para qué estás esforzándote? Mejor agárralo tú, vívelo tú, pero ya no les prediques, ya no lo hagas. Esa gente nunca va a cambiar. Esa gente, ¿sabes qué? Está destinada a hacer lo mismo, que no te importe. Entonces viene un encantamiento y dice, tienes razón, yo esforzándome, matándome, y ellos ni agradecen. ¡Ojo con eso! Porque lo que está haciendo Satanás es poniéndote un encantamiento para levantarte un orgullo de que tú sí estás preparado, de que nadie está a tu altura, de que nadie se puede igualar a ti, que tú estás por encima de los demás, que no vale la pena. Encantamiento. Y entonces Satanás busca traerte honra y adulación. Satanás busca a trabajar desde adentro, busca trabajar de adentro, que tú estés en un peldaño, que seas honrado por tu esfuerzo, que cada esfuerzo que das, tú te mereces algo. Son ataques continuos. ¿Y sabes algo? Jesucristo ya los venció, pero no los ató, porque los va a venir a atar con la esposa del Cordero. Entonces ahorita ellos andan sueltos, ellos ya lo vencieron. Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario cuando descendió al infierno, pero los dejó sueltos. Por eso andan ahí haciendo su trabajo, pero serán atados por la esposa del Cordero y por Jesucristo. Y eso es lo que Satanás no quiere, eso es lo que el diablo no quiere, eso es lo que la serpiente no quiere, iglesia. Por eso hay que ser vencedores ahorita. No esperes para mañana. Y entonces, para desarrollar nuestro carácter, están todas esas oponencias, todo ese encantamiento, porque Dios lo que está haciendo en este nivel de crecimiento, Él nos está viendo, Él nos está pasando un escáner y está diciendo: aquí hay tinieblas, aquí hay oscuridad, voy a darle autoridad al diablo que proceda, voy a darle autoridad a Satanás que haga esto, voy a darle autoridad a la serpiente que lo haga, para que saque dentro de nosotros ese carácter nefasto, esa envidia, ese egoísmo, para que saque de nosotros todo eso y podamos ser completados y purificados. Entonces, en cada situación que pasamos, lo que estamos haciendo es cogiendo, es agarrando vestiduras de lino fino, brillante y resplandeciente, porque mi meta, mi visión está en ponerme ese vestido cuando sea la boda del Cordero. Yo no sé si usted siente la misma unción. Yo no sé si usted está encantado en esta mañana, que le apasione hablar de Jesús. Ese será un momento hermoso en el cual sentirá y lo mirará frente a frente. Eso no tiene precio, iglesia. Pero es necesario que crezcamos aquí en la tierra. Es necesario que avancemos, que crezcamos. Es necesario que desarrollemos el carácter de Jesucristo en nosotros.